Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias a la dirección en primer lugar del CREER y a la organización del evento por esta invitación para participar hoy en esta jornada y explicar algunos de los proyectos en los que estamos trabajando desde el Centro Nacional de Análisis Genómico y también en colaboración en muchos de ellos con la Vall d'Hebron de Barcelona, pero también con otros hospitales en España y creo que este espíritu de colaboración en enfermedades raras es uno de los aspectos que nos hace más fuertes a todos, ¿no? Y realmente, en los 10 años más o menos que hace que estoy trabajando en este campo, pues es de admirar lo que está avanzando y el espíritu que hay de trabajar todos con todos, incluso desde las instituciones públicas, con las privadas, investigación, pacientes, administraciones, y creo que esto realmente es lo que está haciendo que todo avance a un ritmo que pienso que no se podía esperar hace unos cuantos años. Marta Fonfría me invitó inicialmente para explicar el proyecto Solvardí, que es un proyecto europeo de varios años, muy ambicioso, que os contaré en detalle, pero pensé que dar solo una visión de Solvardí iba a quedar la presentación un poco coja, ¿no? Y creo que Solvardí no sería posible sin todo el background que hay detrás de muchos años de trabajo también, y que Solvardí tampoco es un final, Solvardí es un inicio a más cosas, ¿no? Con lo cual, sí que voy a hablar mucho de Solvardí, de este proyecto de diagnóstico de enfermedades raras, pero también quiero hablar de otros proyectos que están en el ámbito, algunos anteriores, algunos posteriores, y que creo que van a dar una visión un poco más global de las iniciativas, principalmente a nivel europeo, que están trabajando, principalmente me voy a enfocar mucho en el diagnóstico de enfermedades raras. Sin más, compartiré la presentación. No tengo permiso para compartir. A ver si me lo pueden dar. Ahora tengo permiso ya. Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues yo soy Sergi Beltrán, coordino la unidad de bioinformática en el Centro Nacional de Análisis Genómica en Barcelona, y este centro es un nodo de una infraestructura científico-técnica o científica singular, en concreto llamada Omics-Tech, que incluye un centro de secuenciación genómico, que es el CENAC, pero también un centro en Reus, el COS, y una unidad de proteómica también en Barcelona, que conjuntamente, pues lo que intentamos dar es una visión integrada de análisis de datos ómicos, genómicos, proteómicos, transcriptómicos, metabolómicos, etc. Es decir, datos que permiten estudiar un concepto en su totalidad. El genoma lo que quiere decir es que estudiamos todos los genes a la vez, no nos enfocamos solo a gen a gen, sino que los podemos mirar todos en conjunto. Lo mismo aplica a proteómica, que sería todas las proteínas, a metabolómica, todos los metabolitos, transcriptoma, todos los transcriptos, que es la capa intermedia entre genes y proteínas, etc. ¿Vale? Entonces, en el Centro Nacional de Análisis Genómico, lo que tenemos es una gran potencia de secuenciación y de análisis. Aquí en la izquierda veis los secuenciadores que tenemos. Tenemos secuenciadores llamados Illumina, que son los que seguramente habéis visto más en las noticias, que son secuenciadoras que permiten secuenciar genomas ahora mismo a un precio muy reducido, alrededor de los 500 euros, y a mucha velocidad, en unas 48 horas más o menos. Estos secuenciadores nos permiten hacer ahora mismo ya miles de genomas al año. Luego tenemos otro tipo de generación de secuenciadores, que son los que, no sé si ven mi puntero o no, pero son los que están aquí en medio, que ponen Third Generation secuenciadores, que son los Oxford Nanopore, y son secuenciadores que permiten secuenciar menos, pero con otro tipo de atribuciones. Es decir, en vez de secuenciar el genoma con trocitos muy pequeñitos, nos permiten secuenciar el genoma con ya longitudes mucho mayores y, por tanto, nos permiten descubrir información
que la otra secuenciación no permite. Pero bueno, la charla de hoy no va sobre esto, solo os quería indicar que tenemos gran potencia de secuenciación, también tenemos una gran potencia de almacenaje y de computación. Estamos hablando de petabytes. Generalmente cuando hablamos nosotros en un ordenador, pues tenemos igual 250 gigabytes, 500 gigabytes, a veces algunos tenemos 1 terabyte en el disco duro, ¿no? Pero aquí estamos hablando de petabytes, de miles de terabytes. Es decir, estamos hablando de que tenemos una capacidad de almacenaje pues que sería equivalente a miles de ordenadores. Porque los genomas son muy, muy grandes. Son muy grandes. Cada genoma, pues un genoma cabría solo en un disco duro de un ordenador medio portátil. Y claro, tenemos que tener mucha capacidad de almacenamiento y de procesamiento de CPU para poder analizarlos. Creo que no hace falta que introduzca esta información porque todos somos conscientes de ello, pero sí que quiero destacar un punto, ¿no? Primero de todo, que aunque en conjunto sabemos que hay muchos afectados de enfermedades raras o minoritarias, en inglés el concepto rare es un poco más específico que en castellano, ¿no? Porque significa minoritario, en cambio en castellano tiene un poco de doble significado. En todo caso, hay mucha gente afectada por una enfermedad minoritaria, pero cada enfermedad tiene pocos afectados, esto lo sabemos todo. Lo que sí quería destacar es lo que hay en la parte derecha de esta diapositiva, en verde, que es una gran parte de esas enfermedades se sabe que tienen un origen genético, un 80%, un poco más, un poco menos, seguramente más que menos, y esto es lo importante para la charla que voy a dar ahora, que una gran parte de estas enfermedades tienen un origen genético. Entonces, el hecho de que cada enfermedad sea poco frecuente, lo que nos implica es que al final tenemos un bajo número de casos para hacer investigación. Tenemos pocos casos para confirmar el diagnóstico si tenemos una hipótesis de que un gen pueda estar causando una enfermedad. Y además, a nivel de terapias, como hay pocos individuos de cada enfermedad afectados, primero, es poco atractivo para la industria farmacéutica desarrollar nuevas terapias y cuando las desarrolla o las intenta testear, hay pocos pacientes para ensayos clínicos y en muchos casos tenemos ensayos clínicos de tamaño muestral igual a 1, es decir, pruebas esto con un paciente, con otro paciente, pero sin poder hacer un ensayo clínico como sería adecuado. Con lo cual, como tenemos pocos pacientes de cada enfermedad, es esencial que podamos compartir datos. Y compartir datos no es sencillo porque hay muchas barreras ético-legales para poderlo hacer, porque obviamente tenemos que respetar lo más posible, todos queremos respetar a la privacidad y la seguridad de los datos, pero además hay impedimentos a nivel tecnológico, porque como os decía, los genomas son muy grandes y no es fácil compartir esta información, aunque ética y legalmente la podamos compartir. Y este es el campo que trabajamos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que se compartan datos de pacientes con enfermedades minoritarias, pero que se haga de manera adecuada, que técnicamente sea posible y que además esto tenga un beneficio? Es decir, no es compartir por compartir. En nuestro caso, el objetivo prioritario o primario es ayudar en el diagnóstico de estos pacientes y encontrar nuevos genes que causan enfermedades. ¿Por qué es importante acelerar este diagnóstico? Bueno, ya lo ha dicho el director del CREER hace un momento, el diagnóstico es una odisea y de media se estima que se tarda unos 5 años para llegar al diagnóstico molecular de la enfermedad. Es decir, identificar cuál es el gen que causa la enfermedad en un paciente determinado. En algunos casos es mucho menos, el diagnóstico se consigue a los pocos días. En otros casos es mucho más que 5 años o incluso nunca se llega a obtener. Con lo cual lo que queremos ayudar es a reducir este tiempo y que sea mucho menor. ¿Por qué es importante tener un diagnóstico? Bueno, porque en algunos casos, desgraciadamente de momento pocos, hay algunas opciones de tratamiento, de terapia, ¿no? Curativos, como decía, son muy pocos, pero sí que nos puede ayudar a prevenir la progresión y ayudar en el manejo del paciente lo más posible. Y en algunos casos también algunas terapias funcionales dirigidas a tratar los síntomas. Además,
tener el diagnóstico molecular, saber exactamente qué variante, qué gen causa la enfermedad, nos puede ayudar a saber la progresión y el pronóstico de la enfermedad, también a proveer consejo genético, por ejemplo, en casos en que una pareja quiera tener otro hijo, podemos, al final, en muchos casos, pues se palia un poco la ansiedad del mismo paciente y de la familia, como sabéis, porque al menos tienes algún sitio donde empezar, sabes qué gen causa la enfermedad, sabes qué enfermedad tienes o tiene el familiar y puedes como mínimo participar en un grupo de pacientes, que a veces si no es muy difícil porque no sabemos exactamente dónde estamos, ¿no? Y también el hecho de llegar a un diagnóstico genético, y esto creo que es muy importante porque hay que incidir esto en las administraciones, es que cuando se tiene un diagnóstico se reduce el gasto sanitario. Por un lado, porque ya paramos esta odisea diagnóstica y no hay que hacer más pruebas para llegar al diagnóstico, sino que además, como mejoramos el manejo del paciente, también reduciremos los gastos porque habrá menos errores y estará mucho más enfocado. Pero tener el diagnóstico genético no es fácil. No es fácil porque el genoma humano, cada uno de nosotros, tiene en cada una de sus células los cromosomas, que muy bien conocéis, son estas X, ¿no? Que vemos muchas veces representadas. Tenemos en total 23 pares de cromosomas cada uno de nosotros. Y estas cromosomas pues tienen letritas como un libro y tienen 3.000 millones de letras. Es decir, hay muchas, muchas, muchas letras, miles de millones de letras. Y en general, estas letras, si las comparamos entre nosotros, tenemos millones de letras que son distintas entre cada uno de nosotros. Esto es lo que nos da la variabilidad, lo que hace que todos seamos diferentes uno del otro. La cuestión es cómo encontramos entre estos millones de variantes, entre estos millones de letras distintas, cómo encontramos aquella que está causando la enfermedad en un paciente concreto. Y este es el reto, ese es el challenge, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar entre todas las letras que, si miras un libro, todas parecen iguales? No puedes a primera vista saber cuál es la que causa la enfermedad. El objetivo del Consorcio Internacional de Enfermedades Raras para el 2027, o su visión, es que se pueda proveer de un diagnóstico y un cuidado adecuado y de terapias existentes a todos los pacientes con una enfermedad en el plazo de un año desde la primera visita médica. Y esto está enfocado en todo lo que os decía hace un momento relacionado con la desea diagnóstica y es el objetivo y la visión en que muchos de los proyectos en los que trabajamos pues tenemos presente, ¿no? Vamos a trabajar todos hacia esta visión para el 2027, que no falta tanto. El primer proyecto que os voy a comentar es un proyecto que se llama European Joint Program of Rare Diseases o el programa conjunto de enfermedades raras europeo. Es un programa que tiene de presupuesto unos más de 100 millones de euros entre la contribución que hace la Unión Europea, la contribución que hacen los Estados miembros y la contribución in kind, es decir, con trabajo no remunerado que hacen las instituciones de investigación. Y es un proyecto donde, como veis, participan 35 países, hay 88 entidades trabajando en ellas, incluidas pues, muchos hospitales, institutos de investigación, ministerios, infraestructuras de compartición de datos, etcétera. Eurordis y también las asociaciones de pacientes están presentes. ¿Vale? Es un proyecto que empezó en 2019, que se va a extender hasta el final de 2023 y por primera vez pues aglutinaba toda la experiencia, o aglutina toda la experiencia, o gran parte de la experiencia a nivel europeo en enfermedades raras. Este proyecto lo que tiene por objetivo principal es crear una pipeline, un flujo innovativo de investigación que permita avanzar en la traslación de los resultados de investigación a la clínica. Es decir, facilitar este paso de que una vez tenemos una investigación y un resultado en investigación básica o clínica, lo podamos aplicar lo más rápido posible a la clínica. Porque si este paso es muy largo, al final lo que tenemos es que en muchos casos se pierde o tarda muchos años en poder llegar el beneficio al paciente. Y uno de los objetivos específicos, que es en el que yo trabajo más concretamente en mi grupo, es el desarrollo, está subrayado aquí en la segunda parte de la diapositiva, es el desarrollo, demostración y promoción de la compartición de datos clínicos y de investigación, materiales, procesos, conocimientos, etcétera, para poder facilitar esta traslación, esta investigación clínica en enfermedades raras.
Entonces, uno de los objetivos de este proyecto, y no voy a hablar mucho más de ello, pero solo para que lo tengáis presente, es intentar unir, intentar integrar un montón de plataformas y de herramientas que se han ido desarrollando en Europa en los últimos años y que pues ahora mismo están muy desgregadas, ¿no? Cada uno utiliza sus estándares, cada uno pues, es independiente y lo que pretendíamos aquí era pues, poder dar una visión unitaria o integrada de estos recursos pues, para maximizar la investigación que se puede hacer con ellos, ¿no? Y tenemos pues aquí una gran parte del trabajo es en el trabajo de registros de pacientes y catálogos de biobancos. Tenemos también recursos de líneas celulares y modelos animales que, como sabéis, son muy útiles para poder hacer estudios, como por ejemplo, con mutaciones de genes. Tenemos estándares semánticos, es decir, estándares de lenguaje que nos ayudan a describir fenotipos, síntomas, enfermedades de una manera estandarizada entre todos los países, independientemente del lenguaje que utilicemos. Tenemos infraestructuras aquí más ya abajo a la derecha que dan soporte a la investigación y la clínica translacional, como CREN, EuPodScreen, CanBionet, Radico, que proveen de un conjunto de ayudas para hacer esa traslación de la investigación a la clínica. Tenemos sistemas de control de acceso y privacidad. Como os decía, los datos son privados, son datos sensibles. Hay que respetar la ley europea general de protección de datos, pero también las nacionales. Y hay que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con estos datos y quién accede a estos datos, con lo cual necesitamos sistemas punteros y robustos para hacer esto. Plataformas de archivo y análisis de datos, como las que os presentaré luego a continuación, y otros muchos conjuntos de herramientas. Entonces, solamente que os quedéis con que a nivel europeo estamos intentando montar lo que llamamos una plataforma virtual para que sea mucho más fácil encontrar los recursos que existen dedicados a enfermedades minoritarias y que no solo sea encontrar los recursos, sino que además podamos preguntar cosas a estos recursos y sacar algunas conclusiones ya directamente o al menos tener acceso a ellos. Como os decía, es un reto conseguir el diagnóstico porque hay muchas variantes, hay muchas letritas distintas en cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es uno de los retos que hace tiempo que estamos trabajando en mi grupo y empezamos a desarrollar hace ya pues 8 años un recurso que se llama RDConnect Genome Phenome Analysis Platform, sería plataforma de análisis genómico y fenómico. El fenómico es pues, los rastros físicos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué es este sistema? Pues es una plataforma online que lo que facilita es la recolección, la difusión, el análisis y la interpretación de datos genómicos y clínicos para la identificación de genes y la generación de diagnósticos para enfermedades minoritarias. Es un recurso que está reconocido por el IRDIR, por el Consorcio Internacional de Enfermedades Minoritarias. A diciembre del 2021 teníamos ya más de 20.000 sets de datos. Un set de datos sería la información de un paciente, de sus familiares, si existe, y la información genómica, es decir, el genoma o el exoma, iremos con el genoma de cada uno de estos participantes. Es importante decir que los datos están pseudonimizados, es decir, que solo la persona que los ha mandado al sistema conoce al final qué paciente hay detrás o qué familia hay detrás de estos datos. Eso es importante por dos cosas. Por un lugar, porque cualquier persona que acceda al sistema no podrá saber quién es el paciente o quién es el participante que ha dado los datos, pero por otro lado es importante que alguien pueda volver a esta familia porque es de la única manera que podemos pedir más información o retornar resultados si es que los hay. Y la otra cosa importante es que esos datos, al principio, cuando un usuario, un investigador, un médico los sube al sistema, puede escoger solo verlos él o su grupo o compartirlos con usuarios muy específicos. Pero al cabo de 6 meses, estos datos tienen que estar disponibles también al resto de investigadores que están autorizados en el sistema. ¿Por qué? Pues porque nuestro objetivo es lo que decíamos antes, que todo el mundo tenga un diagnóstico antes de un año, ¿no? Tenemos primero unos 6 meses para que intente el grupo conseguir un diagnóstico, pero si un grupo independientemente no lo consigue, es bueno que podamos abrirlo a otros grupos expertos que también puedan trabajar en los datos conjuntamente con otros datos para intentar llegar
a este diagnóstico. Y esto se está demostrando que es muy eficiente. Hay un control de acceso a los datos por un Data Access Committee, un comité de acceso de datos, y hay todo un conjunto de información y de requisitos éticos y legales para poder mandar los datos. Hay un registro de la actividad, podemos saber cada uno de los usuarios registrados qué datos ha estado mirando, y también se hacen auditorías a la plataforma para ver que cumplen con los estándares necesarios de seguridad. Me muevo un momento a la izquierda, este gráfico que tenemos aquí a la izquierda, y os explico cómo funciona el sistema, ¿vale? Básicamente funciona con un clínico o un investigador clínico que tiene un paciente sin diagnosticar. Y lo que hace es coger los datos fenotípicos y clínicos de este paciente o de la familia, porque a veces también entran datos de la familia, y los suben a un sistema interno desarrollado nuestro que se llama Finostore. Y aquí pues suben con un formulario estos datos clínicos. Y por otro lado, lo que suben también son los datos genómicos, los datos crudos de la secuenciación del genoma. ¿Qué hacemos en el sistema? Integrar estos datos fenotípicos clínicos con los datos genómicos e intentar ayudar al clínico a llegar a un diagnóstico para generalmente casos muy difíciles de diagnosticar. Este es el módulo de fenotipado, es un módulo desarrollado íntegramente también en el equipo y es un módulo que lo que hacemos es desarrollar varios formularios distintos para distintos tipos de enfermedades, esto con la ayuda de las redes europeas de referencia, para que sea lo más fácil posible subir estos datos, ¿vale? Y que sea con clic, 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 con formularios. Y la otra cosa muy importante, no voy a leer todo lo que hay aquí, pero la otra cosa muy importante es que utilizamos estándares. No utilizamos texto libre, que cada uno escriba lo que quiere, no, utilizamos un lenguaje controlado, es decir, que hay toda una colección de términos ya predefinidos para entrar esta información. ¿Por qué es importante? Porque nos da dos ventajas esto. En primer lugar, al final lo que hay detrás de cada frasecita, de cada descripción, es un código. Este código es un código que es el mismo, está la descripción en castellano, en inglés o en chino. En cualquier parte del mundo, cuando entregue esta descripción en su idioma, al final habrá un código que será el mismo para todo el mundo, con lo cual podemos compartir información. Y la otra cosa importante es que es un código que es lo que llamamos leíble por ordenadores, es decir, que los ordenadores pueden trabajar con él porque hay toda una serie de ontología, una relación entre términos, etcétera. Con lo cual, muy importante, estándares porque nos permiten compartir datos de manera eficiente con otros países y además nos permiten los ordenadores trabajar con ellos. Y una de las ontologías más importantes que utilizamos, que seguro que conocéis todo, son la Human Phenotype Ontology, la HPO, que tiene unas descripciones de más o cerca de 20.000 términos para poder describir fenotipos humanos, y la otra que utilizamos es la ORDO, la Orphanet Rare Disease Ontology, que es una antología de enfermedades minoritarias. Y por otro lado, hacemos el estudio genético, es decir, por un lado hay la parte fenotípica, por otro lado la parte genética. No me voy a extender mucho aquí porque no es el objetivo de la presentación, pero básicamente cómo funciona el sistema es que se selecciona aquí arriba, en la primera ventanita, el paciente o pacientes que se quieren analizarlo o los familiares, se indican una serie de filtros, de hipótesis que tenemos sobre qué le puede estar pasando o cuál puede ser la causa de la enfermedad. Y a partir de aquí, el sistema nos propone un conjunto de mutaciones que podrían estar causando la enfermedad. Como os decía, tenemos millones cada uno de nosotros de variantes genéticas, con lo cual hay que ir a buscar aquella que causa la enfermedad. Y esta herramienta nos ayuda a esto, a buscar cuál es la que podría causar la enfermedad. No voy a entrar en los detalles de lo que provee la herramienta, pero obviamente son muchas funcionalidades distintas y quiero destacar un par de funcionalidades muy determinadas, las que nos permiten compartir datos más allá de la aplicación que os he comentado. Y son herramientas que lo que permiten es descubrir datos en otros sistemas. Por un lado tenemos sistemas como el Beacon, un Beacon sería como un faro, que lo que permite es hacer una búsqueda a muchos sistemas que tienen datos genómicos e intentar buscar si alguno de estos sistemas tiene algún individuo con una mutación determinada. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver si una mutación es muy poco frecuente o no. Si es muy poco frecuente, seguramente es que causa una enfermedad, o podría ser que causa una enfermedad rara. Si fuera muy frecuente la mutación, pues no, porque todo el mundo tendría esta enfermedad. Entonces nos sirve para esto, para encontrar algunos recursos donde podamos encontrar un paciente muy específico.
Luego tenemos otro tipo de sistemas, una red internacional que se llama Matchmaker Exchange. Ahora estamos trabajando en un especial que saldrá, supongo que en mayo, de este sistema, donde muchos recursos, como lo que os he contado, como la ARDE con el GPAP, trabajamos conjuntamente para compartir datos entre nosotros, pero no compartir datos a un nivel como el que he contado, que se puede ver todo, no. Aquí es un nivel un poco más suave, donde lo que intentamos hacer es buscar pacientes que tengan un cierto parecido en el fenotipo, otra vez por eso es importante los estándares, y que tengan, un gen candidato similar, ¿vale? Nos sirve para buscar otro caso. Tenemos un caso muy extraño en nuestro hospital, pensamos que este gen causa la enfermedad, pero no tenemos más pacientes. Podemos utilizar esta herramienta para buscar en el resto del mundo si hay alguien más que tenga un caso parecido al que tenemos entre manos y que no podemos solucionar. Ese es el concepto con el que quiero que nos quedemos. Bueno, entramos ya en el proyecto Solvardí, ¿vale? Solvardí es un proyecto financiado por la Unión Europea, es un proyecto, si no recuerdo mal, de 15 millones de euros. Es un proyecto que va desde el 2018 hasta el 2022, aunque seguramente lo extenderemos un poco más. Y hay participantes de más de 10 países. Está coordinado por Olaf Ries y von Gressler en Tübingen, en Alemania. Y como veis, pues este proyecto ya se nutre de infraestructura previa, se nutre de infraestructura previa como la de con el GPAP que os he comentado, que es la que desarrollamos nosotros, pero también Orphanet, Human Phenotype Ontology, Eurordis, etc. Es decir, no empieza de la nada, esto empieza ya con un background muy importante a sus espaldas. Estos son los distintos grupos que están trabajando en este proyecto. En España pues hay la Vall d'Hebron, hay el CENAC, hay el centro del Carlos III de enfermedades raras, también un centro en Galicia, etc. ¿no? Hay muchos centros que trabajan. Los vehiculadores del conocimiento en este proyecto son las redes europeas de referencia. Como sabéis, hay 24 y aquí participan 6 actualmente. Ítaca, de Intellectual Disabilities, NMD, de enfermedades neuromusculares, RND, de neurológicas, Genturis, de cáncer hereditario, RITA, que si no recuerdo mal son inmunodeficiencias, y Epicare, que es de epilepsia. Estas son las 6 redes europeas de referencia que están trabajando en este proyecto Solvardí y los que vehiculan todo el expertise y las muestras de los pacientes que participan. Tenemos un objetivo, que es ayudar al diagnóstico de las enfermedades raras. ¿Qué hacemos para conseguir este objetivo? Por un lado, estamos recopilando, bueno, ya hemos recopilado más de 20.000 sets de datos, genomas y fenomas de individuos sin diagnosticar, que ya existían, pero no se habían conseguido diagnosticar, para reanalizarlos y poder dar una segunda oportunidad y llegar a un diagnóstico. Por otro lado, estamos secuenciando y haciendo datos genómicos de muchos de estos pacientes, genomas, transcriptomas, epigenomas, metabolomas, proteomas, etcétera, para poder, con esta visión más integrada, llegar al diagnóstico. Y por último, aunque hay muchas más cosas, pero esto es lo más destacado, tenemos unas pequeñas ayudas que nos ayudan a unir gente de distintos expertise, de distintos países, para trabajar conjuntamente en identificar si realmente un gen causa la enfermedad en una familia o no. ¿Vale? Es decir, unas ayudas para poder demostrar que este gen causa la enfermedad. Hay 4 cohortes en este proyecto. Primero, casos no diagnosticados, son casos, como decía, que ya tenían genoma, pero no tenían diagnóstico. Casos o cohortes específicas propuestas por las redes europeas de referencia. Luego tenemos algunos casos de enfermedades muy minoritarias. Y finalmente la cohorte 4, es lo que llamamos los unsolvables, los no solucionables, que son algunos síndromes muy identificados, muy conocidos hace mucho tiempo, pero a pesar de ello no tienen aún un diagnóstico molecular. No se conoce ningún gen que los cause. Y aquí es donde vamos a poner toda la carne en el asador para intentar saber finalmente cuál es la causa molecular de estas enfermedades. ¿Cómo trabajamos en el proyecto? Pues bueno, trabajamos aunando el expertise, la experiencia bioinformática, que tenéis a la izquierda, la Data Analysis Task Force, con la experiencia clínica y biológica, que es lo que es la Data Interpretation Task Force. Conjuntamente diseñamos proyectos y métodos de análisis para intentar identificar las variantes que causan las enfermedades, ¿no? Y al final lo que hacemos es distribuirnos en
grupos de trabajo pequeñitos, que cada uno de ellos, voy un poco rápido porque veo que voy un poco mal de tiempo, nos dividimos en muchos grupos de trabajo, que cada uno pues trata de un tipo de variantes distintas, porque a pesar de que os he dicho que había millones de variantes, hay muchos tipos de variantes genéticas distintas y cada uno tiene sus particularidades. No voy a entrar en ello, deciros que hay muchos grupos de trabajo en el proyecto y al final lo que hacemos es identificar posibles mutaciones que causan la enfermedad y el clínico es el único, el que conoce el paciente es el único que puede validar si aquello realmente causa la enfermedad o no. A noviembre de 2021 habíamos conseguido, solo con el reanálisis de datos, habíamos conseguido casi 450 nuevos diagnósticos en el proyecto y pensamos que vamos a conseguir pues muchos más. Si queréis leer más sobre esto, hicimos unas publicaciones, un conjunto de papers, de artículos, de 6 artículos en junio del 2021 en el European Journal of Human Genetics. Vale, he hablado de Solvardi, que es un proyecto a nivel europeo, pero a nivel español también hay algunos proyectos que tienen un scope un poco parecido, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en Navarra hay el proyecto Genoma 1000 de Navarra y otros muchos proyectos que han lanzado donde intentan utilizar el genoma como la primera prueba diagnóstica para llegar al diagnóstico genético. Y otro caso que he trabajado yo mucho es el WordCat en Cataluña, que es también un proyecto que lo que buscaba era primeramente reanalizar muchos datos de pacientes que aún no tenían diagnóstico. Solo reanalizando datos, cogiendo exomas que ya existían, llegamos a diagnosticar más de un 20%, casi un 20% de estos pacientes. Razones por las que antes no habíamos llegado a un diagnóstico, pues son muy diversas, ¿no? Porque el conocimiento de antes no era el mismo que ahora, que es la parte del queso este azul, ¿no? Nuevas asociaciones gen-enfermedad que se han descubierto desde entonces. Conocimiento que no existía, al realizar de nuevo tenemos ya este conocimiento, podemos llegar al diagnóstico. Pero también el hecho, que es la otra gran parte importante, es la parte del queso está verde, que el hecho de que integremos datos fenotípicos con los genómicos nos facilita mucho poder llegar al diagnóstico de estos individuos. Lo voy a dejar aquí, esta diapositiva, si lo queréis ver, en breve estará publicado en el Journal of Molecular Diagnostics un artículo que ha liderado una persona de mi grupo, Gemma Bullick. Ya estoy acabando. Os quería decir que esto no se acaba aquí. Lo que os he comentado pues, es un poco la punta del iceberg y estamos yendo cada día a compartir más datos y de manera más eficiente. Una de las aproximaciones que estamos llevando a cabo es el millón de genomas humano. En España esto se vehicula a través del proyecto IMPACT, que quizás habéis oído hablar. También se van a secuenciar pues, genomas de muchos afectados por enfermedades minoritarias. Y el objetivo es poder compartir estos genomas a nivel europeo, pero no solo enfermedades minoritarias, también cáncer, enfermedades comunes, enfermedades infecciosas, etc. Es decir, el objetivo es llegar a un data lake de estos datos a nivel europeo. Otras infraestructuras que ayudan a esto, Elixir, no voy a entrar mucho en ello, pero deciros que las enfermedades minoritarias es un claro caso de uso en muchos proyectos, porque facilita mucho el estudio y la puesta a punto de infraestructuras y porque hay una gran cultura de colaboración detrás, ¿no? Elixir, la infraestructura europea de ciencias de la vida, y esta infraestructura tiene como uno de los casos de uso principal y fundadores las enfermedades minoritarias también, y nosotros desde el CENACOS codirigimos este caso de uso. Y finalmente, deciros que el futuro también está en las inteligencia artificial. Este es un proyecto que empezó hace un año y medio, Genomics for All, en enfermedades de la sangre. Está coordinado por Federico Álvarez en Madrid, de la UPM, y aquí lo que vamos a hacer otra vez es también conectar diferentes recursos para poder explotarlos e intentar aplicar la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, pero también para descubrir biomarcadores y hopefully, ¿no? Esperemos que también ayude al desarrollo de nuevas terapias. Con esto lo dejo con la foto de mi grupo. Agradecimientos, obviamente, a los pacientes y a todos los colaboradores que tenemos en el mundo y a los distintos proyectos que financian la investigación que llevamos a cabo. Muchas gracias, lo dejo con esto. Perdón que me he extendido un poquito más del tiempo que tenía asignado.